Hace poco les mencioné que he estado muy metido por razones que yo no había previsto, no había planeado, en temas relacionados al origen de la vida desde el punto de vista estrictamente científico, ¿no? Biológico, bioquímico, químico, neurológico, etcétera. Temas muy complejos. Y obviamente para poder hacer esto, lo he hecho básicamente a través de grandes autores seculares, agnósticos o ateos que tienen un conocimiento absolutamente enciclopédico y que son geniales en su área, ¿no? Hace poco dediqué un punto de vista, como habrán visto ustedes, habrán escuchado ustedes, espero que lo hayan escuchado, a Reinhard Herkloss, ¿no? Este es un Reinhard Herkloss y su teoría sobre el caos en una comunidad de plancton que fue publicada en la revista Nature. Es un ejemplo de esto, ¿no? Pero dentro de las cosas que yo pensaba investigar, no está el tema que ahora les menciono. Más bien, este ha sido como un eructo, digamos, como un agujero en la autopista, ¿no? Porque en realidad de lo que me parecía mucho más interesante hablar es de un libro fascinante, escrito y actualizado después, ¿no? Escrito en 2006 por Nick Lane, un bioquímico que es considerado probablemente el más brillante que en este momento existe en el mundo, y que que ha escrito un libro que es una especie, digamos, de biografía de la vida, que se llama The Vital Question, ¿no? La pregunta vital o el asunto vital o la cuestión vital. No sé si ha sido traducido al español, y si ha sido, no sé cómo ha sido traducido. Pero hoy día les quiero hablar de este tema que está pues varios peldaños, para no decir varias escaleras, por debajo del conocimiento de este autor del que les prometo hablar en el próximo punto de vista, Nick Lane, ¿no? Y es un tema que es un libro que se llama Las neuronas de Dios, ¿no? Y que provienen de un científico de divulgación con, digamos, la densidad de un papel chino, ¿no? En términos de credibilidad científica, ¿no? Y me refiero, sin ningún ánimo de disminuir o de insultar, a un biólogo argentino y biólogo, simplemente biólogo. Y su nombre es Diego Golombek. Y es básicamente un popularizador de la ciencia. O sea, ha pasado mucho más tiempo, digamos, en la televisión y en la radio, haciendo básicamente las cuestiones de difusión de la ciencia, y especialmente en cuestiones de la ciencia que son más orientadas hacia lo curioso, lo popular, que realmente lo informativo, ¿no? Les pongo un ejemplo, digamos, uno de los trabajos importantes de Golombek, ¿no? que recibió un premio, es el descubrir que los hámsters, ¿no? Que esas especies de ratoncitos, esos roedores simpáticos sin cola, que se utilizan como mascotas, digamos, que los hámsters se recuperan del jet lag, es decir, del cambio de hora, de las diferencias de horas que pueden ser un poco chocantes cuando se viaja de un uso horario a otro.
se recuperan más rápido cuando consumen Viagra, ¿no? Este medicamento que no siempre se usa como de medicamento, sino que es, digamos, algo del que en muchas ocasiones se abusa, ¿no? Este medicamento que es utilizado para la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, digamos, no creo que este descubrimiento pues sea equivalente al descubrimiento pues de la penicilina de Fleming, ¿no? O del radio pues de Madame Curie, así que les puedo decir que Golombek pues no está en el rango de Madame Curie o de Fleming, ¿no? Pero él recientemente, dentro de su proceso de popularización, publicó un libro que se llama Las neuronas de Dios y que tiene como subtítulo Una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Este y otros libros suyos, ¿no? Demoliendo Papers, ¿no? La trastienda de las publicaciones científicas, El nuevo cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, todos forman parte de una editorial, ¿no? Que, digamos, no es como para llamar a casa diciendo hoy encontré algo espectacular, de tendencia de izquierda argentina, y en consecuencia no muchas obras de Golombek se conocen a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo sé que algunos van a decir, oye, no, mira, él ha estado metido en algunas cosas internacionales, ¿no? Ha recibido el premio Bernard Hussein, ¿no? de ciencia, pero es básicamente local. La razón por la cual le presté atención es porque un día yo estaba preocupándome en mis propios asuntos, estaba en nuestra oficina de Hace Prensa en Lima, donde tenemos, por razones obviamente de seguimiento de la noticia, varias televisoras prendidas en distintos canales, ¿no? Y una de ellas a veces es CNN en español. Aquí en Denver, en mi oficina en Denver, también tenemos televisores prendidas, pero no vamos a tener ninguna prendida en CNN porque, digamos, es básicamente un canal ideológico, ¿no? Y ahí vi esta entrevista donde básicamente Golombek hablaba de este libro, del que me enteré después, ¿no? Y donde básicamente él dice que Dios no existe y va a la vieja teoría, ¿no? de Feuerbach, de que uno de los inspiradores del socialismo utópico y que luego sería influyente con el paso del tiempo con Carlos Marx, de que que en realidad Dios no ha creado al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios. Y son todos esos argumentos, digamos, que se remontan a Grecia y que parecen cultos, ¿no? Porque mencionan efectivamente escuelas científicas griegas, ¿no? Él está muy metido en tratar de explicar la historia, digamos, de la ciencia, y donde básicamente argumenta que el gran descubridor y el primer gran pre-ateo, pre-agnóstico fue Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina y el padre de la medicina griega, ¿no? Entonces, Golombek hace una serie de conexiones como que, por ejemplo, lo que tienen en común muchas personas con grandes perspectivas místicas, ¿no? Él pone, por ejemplo, a Dostoyevsky, este gran autor ruso con un sentido de la ética, de la moral, de la presencia de Dios muy intensa, ¿no? Y que Sócrates, por ejemplo, que Juana de Arco, ¿no? Mahoma y San Pablo, ¿qué cosa tenían en común? Tenían en común la epilepsia, ¿no? Que los griegos llamaban llamaban enfermedad sagrada, ¿no? Y que
Luego Hipócrates demostró que no tenía nada de sagrado, que era un problema neurológico, etc. Entonces, miren ustedes, primero, Golombek no tiene ninguna prueba histórica de que San Pablo era epiléptico, o de que Mahoma era epiléptico, o de que Juana de Arco era epiléptica, ¿no? Pero claro, como la conducta de estos personajes es demasiado heroica para Golombek, Golombek tiene que decir, mira, estas personas no pueden ser mejores que yo, más bien deben estar locas, ¿no? Y cuando uno ve lo que dice y ha hecho San Pablo, y un biólogo, un biólogo, ¿ah? O sea, uno que ha usado lupitas y digamos microscopios para ver bichitos o ver plantitas, cree que de verdad conoce cómo funciona el aspecto neurológico humano, o sea, la diferencia que hay entre un neurofísico, neuropsicólogo, un neuroquímico con todo respeto, biólogo de la Universidad de Buenos Aires, con doctorado y summa cum laude de la Universidad de Buenos Aires, con el cariño que le tengo a Buenos Aires, con el cariño que tengo a la educación argentina, que he dicho que en América Latina es probablemente tiene probablemente el grupo mejor educado y más extenso en América Latina, ¿no? Eso lo he dicho, soy testigo de eso. Los mejores autores católicos en número provienen más de Argentina que de cualquier otro país, pero la verdad es que lo que dice Golombek ¿cómo quiero encontrar una palabra que sea precisa sin ser insultante, ¿no? Es frívolo. Me quedo con eso, es frívolo, no tiene sustento, son argumentos que él ha presentado, cosas que se le ocurren, donde combina humor o lo que él cree que es humor o lo que él cree que es gracioso, ¿no? Que es bromista, y habla muy bien, tiene mucho sentido el humor. Y justamente me enteré de que existía y que tenía esta hipótesis absurda de que, digamos, los seres humanos, si creen en Dios es por algún mal funcionamiento neurológico, ¿no? Él no sabe nada de neurología. Entonces alguien va a decir, oye, Alejandro, no puedes decir eso, él es biólogo y puede perfectamente haber aprendido neurología. Yo también, yo soy periodista, puedo perfectamente haber aprendido de neurología. Y no estoy seguro que él haya leído libros de neurología, que haya leído más libros de neurología que yo. Y no lo digo yo por creer que soy pues alguien ultra importante, es porque he leído bastantes libros de neurología. Y cuando he leído el último libro del que pienso hablarles mañana, no pensaba hablarles de Golombek, ¿no? De Golombek, de lo fascinante que son sus descubrimientos y de la manera increíble como este autor inglés que está en la cumbre, en la cúspide del conocimiento científico. No Golombek, que, o sea, si esto fuera pues, si hubiera un ranking, no creo que estaría ni siquiera en los 100 primeros, ¿no? Y acá les estoy hablando, por lo menos de esta disciplina, del número 1, ¿no? Del que voy a hablar mañana y cuya teoría voy a explicar. Entonces, simplemente lo digo para el que pierde el tiempo diciendo Golombek ha demostrado que hay unas neuronas que funcionan mal, así como la epilepsia, y que hacen creer que hacen que la gente crea en Dios, ¿no? Y en esa entrevista que le hace CNN en español, el autor de la entrevista, que es completamente un lustrabotas de Golombek, o sea, le hace todas las preguntas suavecitas, ¿no? Le manda las preguntas por correo, envueltas en lazo, ¿no?
no le hace ninguna pregunta cuestionante, ninguna pregunta dura. O sea, le termina diciendo, ¿usted cree que el mundo necesita la religión? Y Golombek dice, mira, nosotros no sabemos porque no hemos hecho comparaciones, digamos, de valor sociológico. En esto tiene razón, ¿no? No hemos encontrado un grupo humano grande, ateo, y ver cómo viven socialmente para compararlos con un grupo no ateo, no religioso, y para ver cómo viven socialmente y comparar si las convivencias sociales son convivencias equivalentes, y que en consecuencia los ateos pueden ser tan buenos, tan morales, tan éticos como las personas que creen en la religión. Yo tiendo a pensar, dice Golombek, que los hombres somos buenos por sí mismos y que no necesitamos la religión. Esa es su hipótesis, ¿no? Esa es su hipótesis, tiene totalmente derecho a creerla, claramente establece que no es el resultado de un estudio científico, pero Golombek se equivoca cuando dice que no han habido comparaciones, ¿no? Han habido comparaciones. Cuando los ateos han gobernado y han impuesto leyes ateas, aunque toda la población no haya sido atea, definitivamente se ha desbocado. Está el caso, digamos, de cuando durante 3 años el gobierno de Lenin dijo que los hombres y las mujeres podían, digamos, multiplicarse como querían, porque el matrimonio era una institución burguesa y los hijos tenían que ser hijos del Estado, criados por el Estado. La catástrofe fue tal que la Unión Soviética de Lenin volvió a establecer el matrimonio. Y es más, con parámetros más rígidos que los que se establecían en la Europa supuestamente creyente, pero liberal, ¿no? O sea, en la Unión Soviética, en el antiguo régimen, era más difícil divorciarse que en el país más liberal del mundo, ¿no? Era cualquier país liberal daba muchísimas más facilidades, cualquier país de los que la Unión Soviética llamaba burgueses. Entonces, no es verdad que no hay, digamos, que no hay comparación. Las hay, solo que Golombek ya tiene su posición, es una posición atea, es una posición que él dice, como biólogo científico, estoy a favor de la legalización del aborto en Argentina porque un conjunto de células no es igual a un bebé, cuando esa opinión no es una opinión biológica. O sea, los biólogos, especialmente los que son biólogos prenatalidad, han demostrado que lo que Golombek dice es la opinión de un ideólogo y no de un biólogo. Que tengas un buen día.